viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: Mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces, esperando que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada vida de ustedes, esperando que se gocen de la palabra del Señor como nos estamos gozando durante todo este hermoso tiempo, cada día, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de su palabra y viendo cómo Dios usaba a estos grandes hombres profetas de la Biblia. En el caso que estamos escuchando y aprendiendo es del profeta Isaías. Llama la atención como este hombre de Dios y todos los hombres de Dios en la palabra fueron usados por Dios y tuvieron que obedecer el mandato de Dios y llevar valientemente la palabra del Señor, pese a que eran mensajes fuertes, eran mensajes de juicio, eran mensajes que estremecían al corazón de las personas, y fuese aceptada o no fuese aceptada, esa palabra tenía que ser llevada a los oídos de las personas. Era Dios hablándole a su pueblo, era Dios hablando a la humanidad, aún a los propios enemigos, y todos tenían que escuchar la palabra de Dios. Y Dios usaba a estos hombres verdaderamente valientes, como en estos tiempos, amados hermanos, Dios sigue usando al hombre para transmitir, para llevar el evangelio, llevando la palabra del Señor con denuedo. Aunque muchos quieran taparse los oídos y no escuchar el mensaje del Señor, pero todos van a tener que responder y todos van a tener que escuchar la palabra del Señor. Y no habrá excusa, mis amados hermanos y amigos, no habrá excusa, porque todos en un momento dado en la vida escuchará del mensaje y escuchará la palabra. Muchos creerán, serán salvos y recibirán la vida eterna en Cristo Jesús y estarán por la eternidad en Cristo. Pero muchos no van a querer escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No creerán a la palabra del Señor, y sabemos por medio de la palabra que el final de ellos será un final triste, porque morirán sin Cristo y sin salvación y estarán perdidos por toda la eternidad, condenados por toda la eternidad. Así que pongamos oído, pongamos atención, presto a escuchar el evangelio y la palabra de Dios, que es la verdad, la única verdad. Es Dios hablando en nuestras vidas. Hoy nos corresponde el capítulo 20 de Isaías. Me llama mucho la atención, como me ha estado llamando la atención y nos está llamando la atención en cada capítulo. Vemos la mano de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios y todo atributo de Dios lo vemos en su palabra, amados hermanos. Dios estaba usando a este gran hombre Isaías, y en este capítulo 20 se va a
predecir, se va a dar una predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por manos de Asiria. Y en este caso, que lo hemos estado viendo, vamos a ver algo que llama la atención en este capítulo. Es un capítulo corto de apenas 6 versículos, pero llama mucho la atención lo que el profeta tenía que hacer en obediencia al mandato de Dios, en obediencia a llevar el mensaje y la palabra. Y llama la atención en que lo que el profeta tuvo que hacer. Dice, en aquel tiempo, en el verso 2, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. O sea, Dios le da esta encomienda al profeta. El profeta tenía que despojarse de sus ropas ordinarias y tenía que quitar las sandalias de sus pies y andar, como dice, desnudo y descalzo. Y esto era algo que iba a ser visual. Esto hablaba de una advertencia de parte de Dios, pero cómo Dios usa al profeta y cómo el profeta tenía que hacer lo que el Señor le dijo que hiciese. Y lo hizo por 3 años. Ese es el verso 3 donde dice: y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, amados hermanos, 3 años donde el profeta tuvo que andar de esa forma, donde quizás el profeta se sintió vergonzado, quizás en cierto punto humillado, andar de esa forma por 3 años. Y esto era una señal de Dios, era una advertencia visual para que vieran lo que el profeta estaba haciendo, para que vieran a ese profeta caminando descalzo, desnudo, y pudieran ver por sus ojos lo que iba a acontecerle a estas naciones, tanto a Egipto y a Etiopía. O sea, ellos iban a pasar por la vergüenza, por la humillación, iban a ser conquistados por los asirios, iban a pasar por esa vergüenza, como así lo relata la Escritura. Llama la atención, ¿verdad?, cómo estos hombres de Dios tenían que cumplir el mandato de Dios, llevar el mensaje de Dios, aún siendo ellos mismos usados, quitando sus ropas ordinarias, quitando su calzado, para que esto fuese una advertencia visual y todos pudieran ver el acto del profeta y lo que simbolizaba esto, el simbolismo que Dios le daba, la señal que Dios estaba enviando a estas naciones por medio del profeta. Y también vamos a ver más adelante que aquí hay una lección espiritual muy tremenda también para el pueblo de Dios, para Israel, y aún para nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros los que nos llamamos ser cristianos, ser hijos de Dios, ser seguidores de Cristo. Hay cosas que no podemos hacer, y una de las cosas que podemos ver es las alianzas que hacemos, alianzas humanas, donde ponemos la confianza, donde hacemos alianzas humanas y no con Dios, y no poniendo la confianza plenamente en Dios, sino que hacemos alianzas
con otras cosas, nos envolvemos en otras cosas, buscamos otras cosas y no buscamos a quien tenemos que buscar verdaderamente, que es a Dios. Porque eso le pasó al pueblo de Dios, eso le pasó a Judá, eso le pasó al pueblo de Dios. Hay referencias, podemos ver Isaías capítulo 30, capítulo 31, que más adelante pues se va a estar hablando de eso, se va a estar enseñando de eso, pero como Dios no quiere, no permite, no es su voluntad, no quiere Dios que su pueblo haga alianza con los idólatras, con aquellos que no honran a Dios. Y Dios habla por medio de la palabra. También lo vemos en Ezequiel capítulo 17, lo vemos en Jeremías capítulo 37. Habla de esto, amados hermanos, habla de esas alianzas que el pueblo hizo, alianzas con los hombres, pero no poniendo la confianza en el Señor. Así que tengamos mucho cuidado en no poner nuestras confianzas, en no hacer alianzas que ofendan a nuestro Dios, porque nosotros tenemos que acudir a Dios, creerle a Dios, confiar plenamente en el Señor, en su palabra, en sus promesas y en todo lo que el Señor nos habla. Y tenemos que creerle a Él y no hacer alianzas fuera del Señor, amados hermanos, porque hay consecuencias como las tuvo el pueblo de Dios, como las tuvo Judá, como las tuvo Israel, porque no pusieron la confianza en el Señor. Y viendo entonces el relato bíblico, este capítulo 20, lo que aconteció, y el Señor deja claro que de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y por pronósticos sobre Egipto y sobre Etiopía. O sea, que el Señor estaba usando al profeta. El profeta tuvo que hacer esto, y esto era como señal para que el Egipto supiera, Etiopía supiera, los que estaban escuchando el mensaje entendiera bien que de la manera en que anduvo el profeta por 3 años, así iba a acontecerle a estas naciones, las que ya hemos mencionado, Egipto y Etiopía. Y así llevará, dice el Señor en el capítulo 4, esta profecía, esta palabra: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. Escuche esto: a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Se iban a pasar por la vergüenza, por la humillación. Estas naciones iban a pasar por esto y se turbarán y se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. O sea que iban a pasar, amados hermanos, estas naciones por la humillación, por la vergüenza, por lo que iba a sucederle a estas naciones. Y como les dije, el pueblo de Dios buscando alianza, buscando comitivas de Egipto, buscando ayuda militar, caballos, poniendo la confianza en estas alianzas. Y esto está más adelante. Y como les dije, hay palabra de Dios que habla de esto. Cómo el pueblo buscaba alianza y cómo el juicio de Dios sobre estas naciones, sobre aún el mismo pueblo, porque no podemos hacer yugo desigual, amados hermanos. No podemos poner la confianza en el hombre. Nuestra confianza
tiene que estar únicamente puesta en el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso. No buscando alianzas, no buscando el favoritismo, no buscando el favor de los hombres, cuando debemos buscar el favor de Dios. Cuando debemos buscar a nuestro Dios día tras día, amados hermanos. No poniendo nuestra mirada, nuestra confianza en el hombre. Haciendo alianzas. Cuando a veces, amados hermanos, en eso no está la voluntad de Dios ni la aceptación de Dios. Y entonces vienen las consecuencias y el justo juicio de Dios será ejecutado, será hecho por la causa del pecado y la desobediencia y por no poner nuestra mirada, nuestra confianza a quien debemos confiar plenamente, en donde debemos creer plenamente, amados hermanos, y obedecerle, y a veces no lo hacemos. Y esto acarrea consecuencias, como las consecuencias que estas naciones tuvieron que pasar por la vergüenza, por la humillación. Y Dios estaba prediciendo lo que iba a acontecer y cómo este rey de Asiria iba a conquistar, iba a humillar, iba a avergonzar a estas naciones. ¿Y quién está permitiendo todo esto? ¿Quién está dando la advertencia? ¿Quién está diciendo todas estas cosas? El Señor, Dios, por medio del profeta, por medio del hombre de Dios. Y esto, amados hermanos, nos da una enseñanza que espiritual. No la vanidad del hombre de confiar en las alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en el gobierno, no podemos poner confianza en el sistema, no podemos poner la confianza en estas cosas, poner la mirada en estas cosas y poner alianzas en estas cosas. El pecado está rampante, la maldad está rampante y mucha gente, amados hermanos, van en pos de estas cosas, en pos de la idolatría, en pos de falsas adoraciones, en adoraciones que no agradan a Dios, en formas que no agradan a Dios. Y cuando más ponemos la mirada en el hombre, la confianza en el hombre, y no ponemos la mirada en Dios, y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Así que, amados hermanos, que esto nos traiga una gran lección espiritual, que no pongamos nuestra confianza en alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Tengamos mucho cuidado, sigamos rectamente el camino del Señor, obedezcamos la palabra de Dios, amémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. El Señor dice en su palabra, aún amando a nuestros propios enemigos, haciendo las buenas obras, las obras de Cristo. Las obras no nos salvan, no por obras somos salvos, sino por la gracia y por la gran misericordia que Dios ha tenido en nosotros y por nuestra fe y por creer en Cristo Jesús, amados hermanos. Pero cuando usted y yo hemos alcanzado la salvación por los méritos de Cristo y no por los méritos de nosotros, hagamos las buenas obras que honren y glorifiquen a Dios en todo tiempo. Que nuestra confianza esté depositada en el Señor Jesucristo.
y que le demos siempre toda la gloria y toda la honra a Él. Obedezcamos, amados hermanos, porque Dios es justo y la justicia de Dios y los juicios de Dios vendrán sobre todo pecado y sobre toda maldad y sobre toda desobediencia. Así que, mis amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo